Desde que me rompí el tendón rotuliano, ¿eso qué es? Eso es lo que a mí me ha pasado, lo que arrancó parte de mi tibia. Hostia. Ah, mira, Gonzalo, cuenta tu historia. Cuánta historia. A A ver, ver, espérate, pues no he mejorado del todo. Huevos. ¿Pero hace espérate. cuánto te lo rompiste, Conder? Voy a abrir el drive. Bueno, Gonzalo, di tu historia. A ver, voy a. Co- Si quieres eh, comparto pantalla. Espera. vale, vale, Gonzalo va a Hostia, compartir. Bueno, espérate va que a tengo que ver. cerrar el juego. ¿Por qué no puedo compartir el drive? ¿Solo? No, comparte la pantalla, comparte la pantalla. No Comparte comparto, pantalla. a ver si va a Pablo, salir algo méteme en raro. llamada, que tengo que hacer unas cosas y me aburro solo. Vale, métete al Discord. Ya Vale, he compartido pantalla, hay que. vale. Buenas tardes. Buenas. ¿Sabes? Vamos a ver. Ah, mira, aquí está. Vale. Vamos a ver la Pero transmisión de sí. Gonzalo. Bueno, sí, di. A ver, enseña. A ver, ¿estás compartida pantalla? Veo mi directo, ahora. ¿Está? Ujú. Ah, Está vale. compartiendo el drive ya. Pues mira, estaba yo jugando a baloncesto, ¿no? No, Y espera, espera, cuando. espera, vamos a ponernos en situación. A Llega ver, eso, la en situación. cuarentena. No, en Llega... situación. 30 de mayo, desconfinamiento. No, 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 Primer pero día que. no. Pero primero hay que decir lo que nos pasó, porque si no, no tiene gracia. En plan, si no, Ah, es verdad, es a ver, verdad. gracia, gracia no Es hay. verdad. No. Vale, ¿Pero de qué le pasó a quién? a Gonzalo, que está Mañana. cojo, que tiene 14.000 euros en la pierna. En serio. Sí, 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 sí. entre tornillos y mierda de esas. Ya puta. Gonzalo. A ver, explica ¿Pero la historia desde el qué te principio. hiciste? A A ver, ver, a ver, digo. os ponemos en situación. Gonzalo y yo, pues eso, ¿no? Yo entré al instituto, me llevábamos bien. Luego, pues al año siguiente en primero nos empezamos a llevar más. Vale, pues él se metía en todo. Se llama el síndrome del saltador. Puto conde. Pues eso, entonces empezamos bueno, cuando yo empecé a streamear y todo eso, Modern Warfare, pues él se metía en mis directos y de todo. Y él perfecto. Hasta que llegó la cuarentena y yo pues me junto en mi clase con tres chavales más, que los conocéis, Alex Egoich y Martín. Vale, pues se ve que el pobre Gonzalo pues no se quería juntar con ellos, solo con Alex porque Alex lo conocía más, pero no quería ni estar ni con Martín ni con Egoich. Y así por la cara cogió y en cuarentena nos metimos un día a Discord y desapareció. No volví a saber nada de él, no me habló, ni se volvió a meter y yo me quedé, ah, bueno, por bien, en plan, no Hubo sé qué un quieres que te diga. malentendido. Un No, mira, malentendido, porque él no, pensaba que yo me había enfadado con él. Y yo es que mira. pensaba que él se había enfadado conmigo. Entonces yo no le dije No, nada. pero es que es por una conversación de WhatsApp. Me iba a poner ahora a buscarla, pero es que no la encuentro ni el palo. Porque me dijiste, te metes a Discord y te dije, no, bueno, no sé, una rayada. Y eso pasó. Hmm. Nos dejamos de hablar. Lo dejamos de hablar así por la cara. Y luego, pues el tonto, toda la cuarentena sin saber nada de él, yo hablando con Ego y Charles y Martin y todo eso. Y luego ya llega tu parte. Bueno, entonces, claro, ahí no esto y claro, yo juego a la Play con mi primo. Y, y yo soy una persona, ¿no?, que sale mucho con la bici, ¿no? Pues ese día estoy jugando con mi primo y le digo, nos vamos mañana con la bici porque estaba empezando justamente el desconfinamiento. Pero en fases. Entonces, claro, es la segunda vez que salgo, voy con mi padre y con mi primo con la bici. Entonces, todo bien, ¿vale? Llego a mi casa, me ducho y me voy a almorzar con mi padre y con mi primo. Entonces, mi primo me dice, tal, te vienes a mi casa porque se había puesto una canasta de baloncesto. Entonces, me voy a su casa y nos ponemos a jugar baloncesto, ¿vale? Claro, y a la cuarentena nos había dado por la NBA y éramos unos motivados. Y empezamos a saltarnos para hacer mates. Pero claro, en uno de esos saltos, yo fui corriendo hacia él y al saltar el tendón va por aquí encima, ¿vale? Si estáis viendo la imagen, va por aquí Sí, 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 encima. se la está viendo. Todo esto, ¿vale? Llega hasta aquí. Entonces, el tendón tiró y al contraer, bueno, el muslo se contrajo y al contraer el tendón tiró y esto, que es donde va aquí pegado el tendón, arrancó, ¿vale? Lo arrancó. Esto tenía que estar pegado a la tibia, la fina a la tibia, y lo arrancó. Y la rótula se me subió. Claro, yo en un principio me veía un bulto en la rodilla y pensaba que se me había salido la rodilla.
Entonces, vamos al hospital, llama a la ambulancia, tal, me recoge, llama, vamos al hospital, me hacen radio, TAC, todo eso, y me dice que me quieren operar y me han puesto 2 tornillos, aquí, espera la imagen, aquí, vale, ¿no? Joder, ¿dónde está la imagen? Aquí, me han puesto dos tornillos aquí para sujetar la espina de la tibia y 3 arpones clavados aquí. ¿Tres qué? 3 arpones clavados aquí. Que de esos arpones salen un hilo para coserme el tendón, porque me lo había deshilachado. Yo no tenía tendón. Y eso es mi historia. Y nada, y aún Y- sigo de baja. Y Y me esto, pusieron aquí una raja de 40 grapas. Y ya está. y Y he esto pasado un verano de vino, puta madre. y 3 meses esto, en silla de ruedas. y esto vino, porque me dice Gonzalo, tío, si no nos hubiéramos enfadado, yo no me hubiera ido con mi primo. Joder, qué pesado, tío. Es que no sabía que le iba a decir. No, es verdad, cabrón, me dijiste eso. Hombre, claro, porque si no, Eso es verdad. yo no hubiera visto a mi primo jugar, le hubiera invitado al grupo y no me hubiera puesto a jugar con él, porque hubiera estado contigo en Discord y con los demás. Ya. Pero como eres tonto y al final te han caído bien, es que gilipollas. bueno, Dice Conner, ese se llama el síndrome del saltador para el baloncesto. Dice, pero el tuyo fue por lo menos jugando a baloncesto, el mío fue jugando a vóley. Ya, pero yo no Ole. soy jugador profesional, ¿sabes? Claro. 3 meses en silla de ruedas, yo no estuve tanto. A ver, ¿cuándo estuviste en el hospital? En el hospital, 30 de mayo, sábado ingresé, viernes me dio el alta médica. Ah, Me bueno. operaron el miércoles. Pero sí, pero a chavo las horas que le echaste a la play. ¿Cuándo? ¿Cuándo te pasó eso que me lo dijiste? Sí, pero me eché horas en la Play cuando estaba con la silla de ruedas que la podía flexionar ya unos 90 grados o 30, no me acuerdo bien. Buah, pero... Pero cuando estaba en la cama escayolado hasta los huevos, literalmente, estaba escayolado hasta la ingle, ahí no tenía ganas de jugar ni de nada, ¿sabes? Ahí digo yo, A lo me quiero morir. De aquí el ya, siguiente busca, paso a la NBA. mira, claro, NBA voy. Nada, pero eso es una historia que me Bastante da... interesante, ¿eh? Pues, Pero bueno, que las cosas pasan por algo, ¿no? Sí, sí. Ah, vale, o sea, me he jodido la rodilla, me he jodido 3 meses de verano. Ah, pero es por algo. 3 meses y me jodió todo el verano y todo el año. Ahora tienes una rodilla rota. ¿Mm? Tengo 14.000 euros en la rodilla, así que... Hostia, es que si te atracan la rodilla. Hostia. Si te quieren atracar, dices, no tengo dinero, pero tengo 14.000 euros en la rodilla. Pero... Yo estuve Sí, también una época me muy endeudo depre igual. por la lesión. Sí, pues por la lesión te jodes, ¿eh? Mira cómo se ha quedado. ¿Qué has dicho? Que mira cómo te has quedado, te he tocado. No, coño, joder, pero al principio parece todo una puta mierda de, hostia, ¿por qué me ha tenido que pasar a mí y tal? Te pegas una rayada. Ya. Yo perdí casi 2 meses de clase. Bueno, no está mal. Bueno, al menos es de clase. Eso es verdad, por lo menos. Por lo menos. Que me pusieron un 0 y un 1 y un 2. Es verdad, o sea, en la cuarentena pues teníamos que recuperar asignaturas de la segunda evaluación que Estaba en el hospital. nos pilló a mitad, vale, pues yo las 2 que tenía las recuperé y al final pasé limpio. Pero este chaval suspendió la recuperación del segundo trimestre y luego la tenía que hacer en la tercera evaluación y estaba en el hospital ingresado, o creo que estaba en su casa muertísimo. No, porque me acuerdo yo que el 29, el día anterior, hicimos el primer examen de evaluación, entre comillas, que era el de economía. Sí, Y justamente ese fin de semana fue cuando me ingresaron. es verdad, o Cuando sea, sí, es verdad, porque yo la última vez que te vi fue en el examen de castellano. De recuperación de la segunda evaluación. Pero es que luego me acuerdo que estábamos en el Meet con Tyler para el examen de inglés. Y salta Tyler y dice, ¿y Gonzalo? ¿Dónde está? Siempre llegando tarde. Y salta el Endier Álvaro López. Nada, que está en el hospital. Y yo me quedé rollo de ¿qué coño? ¿Y eso qué le ha sabiendo pasado? que estoy en el hospital, ni me envías ni nada de decirme. Coño, "Oye, a lo ¿qué te mejor ha no pasado?". a lo mejor no ¿Qué quería te saber. ha pasado? A lo mejor no quería saber nada de mí. Y yo, hermano, pero ¿qué te ha pasado? A lo después de ¿Qué te ha pasado? 3 meses sin hablar. Oye, ¿qué te ha pasado? Joder, hermano. Tío, si me tienes algo de mínimo aprecio, dime, Sí, ¿qué te ha es vivo. pasado? Hijo de puta. Te me No, echas a mí en cara de lo de eso, pero luego tú qué, cabrón.
No, pero luego, ahora, bueno, en septiembre creo que fue, él estaba en Historia del Arte. Y se vino ahí de acopla informática porque vio lo que le venía encima y dijo, mira, paso. Mira, Fue paso. inteligente. Auito. Sí. Pego un tiro. Y después cogí un día y yo, hombre, yo hablando con Alex, con Edu y con Martín y yo, pues de Gonzalo pasaba de su puta cara porque, joder, digo yo... Es que ni me miraba, es que yo digo yo, a ver si me mira, para ver si había una pequeña conexión para empezar a hablar. Y todo picado, es que no le voy a mirar. No, escúchame, ni tenía ganas, o sea, literal, yo, ¿para qué lo voy a mirar? ¿Sabes? Pero si está enfadado conmigo, yo pensando que está enfadado. Y de momento me pregunta el Falco, ¿qué te pasa con Gonzalo? Y yo le dije, pues chico, lo que te conté. Y me dice, déjalo, si es tonto. Le dije, bueno. Algo. Y luego cogió y pasó eso, o sea, pasó eso, que fue de Es momento que así me por tuve la que cara. acercar yo y decirte, tenemos que hablar. Sí, en plan, porque joder, si estás enfadado conmigo, pues dije yo, pues a lo mejor no quieres saber nada más de mí. Ya. Es un normal este que sabe que estoy en el hospital y pasa mi Esa no te preocupes que me la voy a guardar. Qué perro. Es que esa me la voy a guardar, es que papá. No, pero tampoco es eso. Joder. Sí. Dije yo, vamos a ver, si está ahí medio muerto en el hospital, no tendrá ganas de saber de mí. No, pero es que ¿sabes qué? Lo peor es que me borró de todo, de todas las redes sociales, de todo. No, a ver, que ¿Serio? no te borré, desgraciado, sí. Me falta bloquearme, cabrón. Te quité de mejores amigos Me quito de mejores y amigos. pum, ya está. De Y le todos quité el mod, lados. y le quité el mod de Twitch, punto, ya está. Y No, de es que todo, no ¿eh? hice De otra todo. cosa. Eres un desgraciado. Ya, Pero vamos a. Escúchame, Gonzalo. pero si yo no te quité de mejores amigos. Pero es que no ves que no Gonzalo. suben nada, pues yo no lo sabía. Yo pensaba que me habías quitado. Pero si subí Dame, una tío. historia Nada, de mi tío, pierna ¿dónde? escayolada, Un beso. tío. Un beso, tío. Y la viste No. si pasaste de mi puta cara. Dices que eres un cabrón. ¿En serio? ¿En serio? Ya lo veis, haces el tonto. Que no, gilipollas. Que no, que es verdad, tío. Que. Pero vamos a ver, que yo en verano lo único que hago es trabajar. No hago otra cosa. Sí. Me lo bajas. I can get to me and me